Si ustedes se fijan, es harto lo que vamos a ver en ortografía. No parece tanto, pero es harto, ¿ya? O sea, solamente acá, por ejemplo, cuando nos quedamos en el uso de la C, la S y la Z, no es solo pensado en cómo yo me aprendo la regla, sino cómo ese conocimiento ortográfico lo empleo para enseñar estas letras. Ya, por ejemplo, la C, que es una letra tan complicada porque tiene dos sonidos. Tiene un sonido fuerte, que es cuando está con las vocales, con la A, con la O y con la U, K, K, Q, y tiene un sonido suave, que es cuando está frente a la I y la E. Y eso, ¿cierto? Que es una norma ortográfica, es súper importante tener claro cómo funciona, porque en algún momento yo tengo que ir a enseñarla. ¿Ya? Y no se enseña el uso de la C, no se enseña así en el sonido fuerte y débil de una sola vez. De hecho, les voy a mostrar, denme un minutito. Para seguir trabajando con ustedes desde las cosas que ustedes manejan. Acá, por ejemplo, el tomo 2 de El Leo Primero, que es un libro con el que trabajamos el semestre pasado, cuando trabaja la C, lo hace en dos tandas. Déjenme buscarlo. Lo hace enseñándola primero como K, Ko y Q, y mucho más tarde incorpora la enseñanza del sonido suave, porque la verdad de las cosas es que es complejo enseñárselo a los niños. Igual que el sonido, por ejemplo, cuando uno está enseñando la G y la J, que uno puede tener efectivamente, puede tener uno mismo problemas para distinguir cuándo uso la G y la J, porque hay verbos, por ejemplo, que cambian de G a J dependiendo del tiempo verbal. Entonces, es tan complejo de repente para los niños entender esta variabilidad ortográfica, que trasladenla a ustedes, ¿cierto?, a lo que es la escritura, ¿ya? No lo encuentro ahora, pero ya lo encontraré cuando... Ya, no quiero perder más tiempo. De ahí lo voy a buscar. Caracol. Acá está. Ya, entonces, por ejemplo, aquí está la enseñanza de la letra, déjenme agrandarme yo misma para mirar, aquí está la enseñanza de la letra C, ¿ya? Con caracol, ¿cierto? Y hay un texto ahí, pero si ustedes se fijan, el poema o el texto dice caracol, caracol, saca tus cachitos al sol, y está usando solamente la C, está procurando usarla con el sonido fuerte, ¿ya? Y todos los ejercicios, si ustedes se fijan que traen, tienen que ver con el sonido fuerte, cuna, caracol, conejo, camión, no la enseña con el sonido suave, y esta es la lección, este es el tomo 2, y hasta el tomo 6 más o menos, no incorpora la enseñanza de la C con el sonido suave. ¿Por qué? Porque eso responde a una norma ortográfica. Y esa norma ortográfica hace que tenga una doble dificultad el que la podamos enseñar. Entonces vamos a ver, Profesora, dígame. la imagen se ve invertida, Sí, se lee hacia la izquierda. la imagen del libro. Toda su cámara se ve invertida, entonces cuando muestra el libro se ve todo al revés. Sí. No, sí, yo también lo estaba viendo al revés, por eso le leí el texto del caracol, ¿ya? Gracias, Mauricio. No, no, ya lo saqué en todo caso. Bien, entonces, cuando yo les estaba comentando que vamos a ver ortografía, tengo que decirles que lo primero que tiene que hacer uno como profe es hacer una toma de conciencia
de su propio conocimiento ortográfico para que luego podamos, por ejemplo, enseñar reglas de acentuación, ¿ya? Y yo les digo, porque todos los trabajos que yo les revisé el semestre pasado, a quienes tuve la posibilidad de revisarles trabajos, siempre les marqué dónde estaban los tildes que faltaban y no eran pocos. Entonces, hoy día es necesario que un profe también, para poder enseñarlo, lo tenga internalizado, ¿ya? Aquí está la metodología de trabajo. Vamos a tener clases sincrónicas y clases asincrónicas. Las clases sincrónicas van a tener dos modalidades: expositivas, donde yo voy a ir abordando contenidos conceptuales, y exposiciones de parte de ustedes, como ya les voy a indicar que vamos a trabajar a partir de un concepto que ustedes van a conocer en esta asignatura, que es el handbook, que es una selección de lecturas a partir de las cuales ustedes van a tener que organizar unas exposiciones que no son individuales. Ya vamos a ver cómo nos organizamos. Vamos a tener algunas clases asincrónicas. En inicio va a ser esa hora que nos queda volando los días jueves después de almuerzo. Y vamos a tener como evaluación 2 controles de lectura, que son en relación a estos handbooks. Ya les voy a mostrar el primer handbook que está en el aula. Y estos 2 controles de lectura son eso: controles de lectura donde hay una evaluación de tipo más bien conceptual, y siempre hay un ejercicio de aplicación en relación a lo que hemos estado viendo. Vamos a tener 2 cátedras, ¿ya? Que son no pruebas, no son pruebas, son diseño, ¿ya? Van a tener que diseñar instrumentos o elaborar un recurso didáctico interactivo movilizando los contenidos de cada unidad. Ya yo más adelante les voy a dar las indicaciones de cómo van a ser esas cátedras, que también son trabajos grupales y que no son una prueba multi-ítem, sino que son un diseño. Y bueno, los controles de lectura tienen un peso de 25%, las 2 cátedras 35%, las exposiciones a las que me voy a referir en un ratito más, 25%, ¿ya? Y que son notas compartidas entre usted y su grupo. Y los talleres que hagamos, que tengamos la posibilidad de hacer en algún momento, van a sumar 15%, ¿ya? Y eso es fundamentalmente, aquí hay cosas que están puestas del programa presencial, así que no hay problema con eso. Van a tener una evaluación clave, evidentemente, ¿ya? Hay algunas normas que el semestre pasado, a propósito del contexto virtual, se cambiaron. Puede que este semestre sea igual. Por ejemplo, hasta el semestre antepasado, si usted tenía, para presentarse a la evaluación clave, tenía que tener promedio 4 superior, ¿ya? Habían algunas condiciones. La evaluación clave era reprobadora, había repechaje, y el semestre pasado todo eso cambió. Yo me imagino que este semestre también van a haber algunos ajustes, así que eso lo vamos a ver. Sí, la evaluación clave va a valer un 35%. De hecho, la carrera de educación básica en este momento está rehaciendo la normativa de la evaluación clave, porque esta evaluación de esta asignatura era integrada con 4 otras asignaturas que ustedes están cursando este semestre. Y en estas condiciones no las podemos hacer, ¿ya? Bien, y ahí está la bibliografía para que ustedes la revisen, ¿ya? Hay un texto, dígame. Disculpe por interrumpirla. No me interrumpe, participa. Quería hacer como una acotación, no sé si mis compañeras estarán de acuerdo, pero este semestre el aula virtual podría estar separada en unidades. Sí, está separada en unidades, ya la separamos en unidades. Menos mal, porque el semestre pasado igual me costaba un montón Totalmente con todo el de material acuerdo. que teníamos. Sí, totalmente de acuerdo. El diseño este semestre es en pestañas, ¿ya? Porque claro, uno nunca le pone tanto al aula virtual como le pusimos el semestre pasado, po. Nunca, porque la mayoría de las veces uno está interactuando. Yo suelo llevar los textos al aula, el semestre pasado no se pudo, y entonces voy a ir al aula.
en esta vuelta hicimos un diseño que es este, que es en pestañas, se llama diseño en pestañas. Entonces, ahí está, estamos en la primera pestaña, que es la de información general, y esto va a estar siempre acá. El foro de aviso novedades, por donde nosotros podemos mandarles, por ejemplo, con la profesora Harpa, les mandamos siempre las rutas de aprendizaje para saber de qué se va a tratar la clase. Está el programa, está algo que nos pide la carrera y la escuela de pedagogía poner, que son los reglamentos académicos. Hay un protocolo COVID que es súper importante porque nadie, ninguno de nosotros está libre de no contagiarse de aquí para adelante, si es que ya no nos contagiamos de aquí para atrás. Entonces, hay un protocolo COVID para que ustedes sepan que establece los pasos que hay que seguir cuando usted se reporta, ¿cierto?, enfermo o enferma, ¿ya? ¿A quién tiene que recurrir cuando usted está así, cuando se siente o ha sido diagnosticado, ¿ya? Ahí hay una orientación frente al contagio y el apoyo del bienestar estudiantil, que es súper importante que lo sepan. ¿Cuál es la flexibilidad académica a la que tienen derecho? ¿Ya? La confidencialidad de la información, etcétera, etcétera, que es súper importante, por eso lo hemos dejado puesto. Está el reglamento de disciplina, que es un reglamento PUCB, no es de la carrera, y además hemos puesto este reglamento que es el de la prevención y sanción de actos de hostigamiento, violencia y discriminación arbitraria, que es un compromiso que las carreras tienen, ¿cierto?, con las buenas prácticas, ¿ya? Entonces, todo eso está en la primera página, en la primera pestaña. Y ahí está el perfil de egreso, que es algo que también debemos poner. Cuando usted vaya a la primera unidad, va a estar solo lo de la primera unidad, que es lo que decía la compañera. Después que pasemos la primera unidad, va a haber una segunda unidad, que en este momento no hay nada, porque vamos a ir cargando por pestaña. ¿Qué es lo que hay en el aula virtual? Hay un mensaje primero, que es lo que yo les acabo de leer, que es el abordaje disciplinar que considera esta asignatura, los géneros textuales que se van a considerar y cuáles son los fenómenos léxicos abordados, homófonos, homógrafos, parónimos, hiperónimos, hipónimos, etcétera, que es una materia bien entretenida por lo demás. Luego está el cronograma aquí, que yo lo volví a poner porque este era para el otro paralelo, no se ve muy bien, entonces yo lo volví a hacer. Este no lo ven ustedes porque dice no disponible hasta que se pertenezca al paralelo 1. Este es el que pueden ver ustedes, ¿ya? Ya se los voy a mostrar. Este es el handbook. El handbook es una forma de denominar a una carpeta donde se reúnen textos que tienen que ver entre sí. Entonces, el handbook de vocabulario considera hartas lecturas, pero no son extensas. Lo voy a abrir al tiro. Estas son las lecturas de la primera unidad, ¿ya? No hay otras, son estas. Por ejemplo, el primer texto, que es el de Hirsch, que es un texto súper interesante, que justamente pone en relieve el tema de la comprensión lectora y el conocimiento del vocabulario y su incidencia en la comprensión lectora, que es un texto ultra referenciado, está como referencia en las bases curriculares y es un texto así, pero interesantísimo de leer respecto de el conocimiento, como el conocimiento del vocabulario en un estudiante de los primeros grados de escolaridad es súper correlaciona alta, tiene una correlación muy alta con la comprensión lectora en cuarto básico. ¿Ya? Entonces están los textos ahí, ¿cierto? Los pueden descargar completos, pueden descargar la carpeta completa, ¿ya? Si ustedes hacen así, les va a descargar el handbook completo o los pueden descargar de a uno. Luego... Ese texto estaba como subrayado en algunas partes. Sí, pues, es un texto que habitualmente nosotros leemos y la Marcela, Harpa o yo lo debemos haber marcado en el PDF, ¿ya? Sí. Mire, ya lo miro. Ya, entonces, yo les comentaba que vamos a tener dos modalidades en la asignatura y aquí necesito todos sus sentidos puestos.
Una es las exposiciones que yo vaya haciendo, ¿ya? Que son exposiciones orales, donde yo voy a ir abordando los temas. Por ejemplo, cuando mañana mismo yo debiera ver estos primeros fenómenos léxicos, homófonos y homógrafos, debiera enseñarles a ustedes cuál es la distinción entre un parónimo o un hipónimo y un hiperónimo, ¿ya? No creo que alcancemos a ir mucho más allá. Y la otra es cuando ustedes van a ir exponiendo. ¿Qué es lo que van a exponer? Van a tener que tomar uno de estos elementos léxicos, por ejemplo, trabajar homófonos, solo homófonos, porque homófonos y homógrafos son dos temáticas distintas que se suelen estudiar juntas, pero son dos fenómenos distintos. Solo homófonos, por ejemplo. Ya. Tengo un grupo que va a tomar homófonos y va a elegir un género. Por ejemplo, va a intencionar el uso de los homófonos en una leyenda, aunque tenga que intervenir esa leyenda, ¿ya? Homófonos. Y usted dice, ¿y qué serán los homófonos? Entonces usted ahí usa su conocimiento de cuarto medio, de prefijos griego y latino, que es algo que se suele enseñar en preuniversitario, qué sé yo, y dice homo igual fono sonido, son palabras que tienen el mismo sonido. ¿Y homógrafos qué será entonces? Si homófono, fono es sonido y homo es igual, mismo sonido. Palabras que se escriben igual. Palabras que se escriben igual. Pero evidentemente deben tener algo que las distingue, por eso son homógrafos, y eso probablemente tenga que ver con el significado, ¿ya? Entonces, todos estos que están aquí, hasta aquí, hasta hiperónimos, son fenómenos léxicos, propiamente tal. Cuando yo digo, ¿cierto?, cabo, y estoy refiriéndome al cabo de la vela, que es el último conchito que le queda a la vela, o digo el cabo de la cuerda, que es el extremo de la cuerda, o cuando digo, ¿cierto?, está de cumpleaños el cabo Ramírez, y me estoy refiriendo a un grado militar, estoy utilizando una palabra que en todos esos casos se escribe igual, pero significa distinto. Y ese distinto lo da, ¿qué lo da? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué lo da? El contexto. El contexto, pues muy bien, el contexto, ¿ya? Entonces, todos estos fenómenos tienen que ver con aquello. Luego, ¿por qué vemos refranes y dichos y lenguaje figurado en vocabulario? ¿Por qué? ¿Por qué vemos refranes y dichos? Por ejemplo, refranes populares, aquí vamos a trabajar con todo el refranero popular, el que mal anda, mal acaba, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Por qué? ¿Por qué los enseñamos? Y dichos. Porque son utilizados normalmente, Ya, porque estar en el habla creo yo. Me había dado esa fe. Sí, porque estar en el habla popular. Cuando yo digo un dicho, por ejemplo, me encontré con él a boca de jarro, ¿ya? Ese es un dicho, no es un refrán. ¿Por qué los enseñamos? Porque efectivamente implican, ¿cierto? Tienen una naturaleza semántica en que la persona que los lee y que los emplea sabe que el uso que se está haciendo del lenguaje no es un uso convencional, sino que el refrán está dotado de otro significado. Porque si no, ¿cómo se entiende el de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? ¿Qué significa eso? En términos de la oración, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ya, hay un camarón que si se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Pero significa eso? No, no significa eso. Significa que si tú te descuidas, si tú te despistas, ¿cierto? Perdiste. Pasó el río o te arrastró, ¿cierto? O ve a saber tú, ¿ya? Entonces, allí uno trabaja con los estudiantes, y ojo con esto, porque esto tiene también un correlato desde la psicología del aprendizaje. Porque como ustedes bien saben, Piaget lo que hace es establecer estos, ¿cómo les denomina? Estos estadios de desarrollo del pensamiento. Y para que un niño pueda
interpretar un refrán requiere cierto nivel de abstracción, ¿ya? Requiere cierto nivel de abstracción. Un niño de primero básico probablemente está muy lejos de poder interpretar un refrán como este que yo les voy a decir, a ver si lo han escuchado alguna vez. A caballo regalado no se le miran los dientes. Si yo le digo a un niño de primero básico, dime qué significa a caballo regalado no se le miran los dientes, probablemente un niño va a responder con el caballo, po. Que si te dieron un caballo, tú no le abras la boca. Y ese niño, para que pueda entender ese refrán, requiere un nivel de abstracción primero que todo, un nivel de conocimiento previo en segundo lugar, que excede largamente incluso lo que un niño de quinto, sexto básico puede llegar a alcanzar. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa caballo regalado no se le miran los dientes? Que es un refrán. Es como cuando a uno le regalan algo y como que uno no tiene que juzgar las cosas a pesar de lo que a uno le regalen, como algo así. Súper bien, Javiera. Ese es el sentido del refrán. Pero ahora díganme, ¿por qué? ¿Por qué a un caballo regalado no se le miran los dientes? ¿Por qué los dientes? ¿Alguien sabe? Porque tiene los dientes muy feos. Sí, pues, pero ¿qué pasa cuando tiene los dientes? ¿Qué pasa con la dentadura de los caballos? ¿Qué indica, Mauricio? Como el estado en el que se encuentra el caballo. Claro, porque la gente de campo que sabe cuando va a comprar un caballo, lo primero que hace es mirarle la dentadura. Si la dentadura del caballo está en óptimas condiciones, ¿cierto? Yo pago por él. Por eso dice, a caballo regalado, ya, si me regalaron este caballo no voy a estar poniéndome exquisito y voy a mirarle la dentadura. Entonces también implica conocimiento del mundo, súper grande, ¿ya? Y todo eso es un ejercicio semántico que se trabaja en las bases curriculares. De hecho, aparece el tema del lenguaje figurado como objetivo de aprendizaje, incorporado a los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en el aula están, como yo les señalaba, déjenme moverme para el aula, para el otro lado. No encuentro el aula ahora. Está acá arriba. Entonces, en el aula están los textos y están entonces los protocolos de exposiciones. Ya. Hola, Constanza. Ya, entonces, les vuelvo a mostrar. Aquí, voy a agrandarlo para que ustedes lo puedan ver, está el cronograma de la primera unidad. Hoy día es 19 de agosto, nos toca revisar el lugar del vocabulario en los planes y programas o en las bases curriculares y hoy día debiéramos trabajar o debiéramos, ¿cierto?, pensar en que las lecturas de referencia son tanto Hirsch, que es el texto que les acabo de mostrar, como Moreno. ¿Cuál es Moreno? Aquí está Moreno. Este texto que se llama Glosas Didácticas, enseñar lengua desde un enfoque léxico, ¿ya? Y ahí está el abstract del texto, ¿ya? Que tiene que ver con cómo se desarrolla, ¿cierto?, la competencia comunicativa incorporando el trabajo con vocabulario. Entonces son los dos textos como de referencia para el día de hoy. Y la herramienta aquí es la cápsula que va a quedar grabada esta clase. Es una clase sincrónica, se los estoy mostrando para que ustedes sepan cómo leer de aquí en adelante esto. Es una clase sincrónica, ¿ya? Aquí está puesto el horario del otro paralelo, pero son las mismas claves en el fondo. Y lo que debiéramos ver ahora es ya estamos en la presentación del curso y el programa, y debiéramos ver el lugar del léxico en las bases curriculares, ¿ya? Y mañana, por ejemplo, 20 de agosto, debiéramos trabajar conceptos generales sobre homófonos, homógrafos, parónimos, hipónimos, hiperónimos. Lo que vamos a ir haciendo aquí con la profesora Marcela Jarpa es poniendo recursos para que ustedes los vayan revisando. Si ustedes se fijan, mañana lo que corresponde es la definición, aplicación y ejercitación de homófonos, homógrafos, parónimos, hiperónimos en un cuento, ¿ya?
La siguiente clase, que es el 26 de agosto, vamos a trabajar sinonimia y antonimia, ¿ya? Vamos a hacer allí un taller de ejercitación y ya empezarían las exposiciones de parte de ustedes. El 27 de agosto expone el grupo 1, el grupo 2. ¿Qué es lo que exponen? Lo que les vaya tocando. Por ejemplo, aquí está Stahl y Morante son los textos de referencia y yo les tengo que asignar un tema. ¿Cómo les asigno un tema? Así, miren. En el aula virtual hay un drive. Y no quedó automático porque no lo permite. Hay un drive. Ustedes lo copian, lo pegan y van a poder acceder a un drive. En ese drive van a encontrar dos carpetas. Una que es del paralelo 1 y la de ustedes que es el paralelo 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Abrir esta carpeta y anotarse con su grupo acá. ¿Ya? Se anotan con su grupo acá. Duplas, preferentemente tríos, por una cuestión de tiempo, porque son el paralelo es numeroso. Entonces, una vez que ustedes se anoten, yo les asigno un fenómeno léxico, por ejemplo, les asigno parónimos. Les digo que los parónimos deben estar asociados, por ejemplo, a una leyenda. Pueden usar una leyenda de fondo para trabajar con parónimos. Y les digo que deben usar como referencia, ¿cierto?, a Stahl. Es uno de los textos de la bibliografía. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes se hayan anotado e inscrito, yo les voy a ir asignando. ¿Cuándo tienen que anotarse e inscribirse? Lo más pronto posible. De hecho, hoy día esto debiera quedar listo para que yo les vaya asignando aquello que tiene que exponer. ¿Ya? Luego voy a hacer como un break chiquitito y les voy a dar un espacio para que ustedes entren al drive, una o uno integrante de un grupo y se anote. ¿Hay alguno que tenga complicaciones para trabajar con otros? Ya. ¿Aló, profe, me escucha? Sí, Gustavo. Ok, yo no tengo complicaciones, pero no conozco a nadie del grupo. Ya. ¿Y por qué, Así que si alguien... ¿Eres de otra ¿Sí? promoción, tú? Sí, soy de otro curso. Ya. Entonces, si a alguien le falta a alguien para una pareja o para un trío, que me avise. Y aparte de Gustavo, ¿no hay nadie que sea del grupo de Gustavo, de la promoción de Gustavo? Yo no, pero tengo problemas porque no tengo celular, entonces no estoy comunicado con las redes que usan los compañeros, como WhatsApp principalmente. Ya, pero ya, ok. Igual falta gente acá, porque yo en lista tengo como 33 o 36 personas y hay 24 presentes nomás hoy día, ¿ya? Entonces, bueno, podemos ahí hacer algunas excepciones, pero igual el trabajo que hay que hacer es como harto, por eso está pensado en dividirlo. ¿Qué es lo que cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes? Voy a volver al aula entonces y les voy a mostrar cuál es el protocolo de exposiciones. Si bien son exposiciones que son súper acotadas en el tiempo, súper acotadas, implican lo siguiente, mire. Ya. Entonces, aquí está el protocolo. Dice comprensión y producción de textos 1, EVA 285, protocolo para exposiciones. El presente documento describe los criterios de evaluación para la presentación de las exposiciones de los textos pertenecientes al Handbook de Lectura 1, propuestos en el programa de asignatura, ¿ya? ¿Cuál es la ruta de trabajo? ¿Cuál es la ruta de trabajo? Ustedes revisan el texto asignado. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a trabajar con Stahl, y Stahl tiene un texto que el corazón de su planteamiento señala que para que un niño aprenda una palabra nueva, tiene que estar expuesto muchas veces a esa palabra. O sea, no basta con que yo le diga a un niño, miren, vamos a hacer una lectura y vamos a anotar qué palabras no conocemos. Ya, entonces tomamos un libro
y resulta que la palabra, por ejemplo, en un tercero básico, afligido, estoy leyendo acá cualquier palabra, la palabra afligido no sabemos qué significa, la vamos a buscar en el diccionario y luego la vamos a anotar en nuestro cuaderno. Esa actividad de vocabulario no tiene ningún efecto. ¿Qué dice Stahl? Por si a usted le toca Stahl, que un niño tiene que estar expuesto al menos 12 veces a una palabra nueva para que la pueda aprender. Y 12 veces viendo esta palabra, con esta palabra pegada en el cartel de la sala, ¿cierto? Con esta palabra en una lectura, usando la palabra, o sea, no basta con que yo quiera enseñarle y me proponga tener muchas palabras nuevas de vocabulario, sino que yo debo intencionar que un alumno tropiece con la palabra, tropiece con la palabra, tropiece con la palabra, tenga que escribir la palabra, tenga que usar la palabra, la tenga que ver pegada ahí en el cartel de la sala de clase para que pueda aprenderla, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cierto? Uno debiera pensar que la cantidad de palabras nuevas que uno puede trabajar con los niños es así, acotada. No puedo tener una palabra nueva cada día, no puedo, sino que lo importante es cómo hago la reflexión sobre aquellas palabras, ¿ya? Y entonces, si me tocan, por ejemplo, homófonos, lo que haré será elegir a lo mejor 3 juegos de palabras, 3 juegos de homófonos, y trabajaré con esos homófonos y buscaré una lectura donde le pongo el homófono 1 con el homófono 2 y le pido que me diga qué significa este y qué significa este otro, y no más que eso, o sea, no podría darle un listado de 20 homófonos para que los aprendan de memoria, eso es lo que no tiene sentido. Entonces, usted tiene que revisar el texto asignado, Stahl, Morantes, qué sé yo, identificando las ideas centrales y los conceptos que sintetizan la propuesta del autor. Tal como yo les acabo de decir. ¿Qué señala Stahl? Que las palabras se aprenden, ¿cierto? En la medida en que reiterativamente yo las pongo delante del niño. Pueden usar un PPT u otro soporte como apoyo para la presentación. Por ejemplo, la pueden dejar grabada en un Meet y mostrarla de corrido, también puede ser, ¿ya? Si alguno de ustedes quisiera hacerla en un Meet como este, por ejemplo, donde se ven ustedes, activan sus cámaras y se van viendo y pueden proyectar una presentación, me lo pueden pedir y yo les programo el Meet, ¿ya? Porque yo tengo acceso a programar el Meet por la cuenta de la universidad. Luego tienen que explicar brevemente cómo se relaciona el tema de vocabulario asignado, homófonos, con la teoría, con lo que dice Stahl. Y aquí también, si ustedes dicen, mira, el texto que me tocó no habla tan claramente de el uso del vocabulario, qué sé yo, aunque sería muy difícil porque los textos están intencionados así, pueden incluso apoyarse en las bases curriculares, que las bases curriculares tienen así una definición sobre la importancia del vocabulario, que ya se las voy a mostrar. Pueden incluso apoyarse en un objetivo de aprendizaje. Para tercero básico, por ejemplo, hay 2 objetivos de aprendizaje que son exclusivos de vocabulario. Luego tienen que decir cómo trabajarían en la sala de clases los homófonos. Un ejercicio muy chiquitito, ¿ya? Muy chiquitito. Pero ese ejercicio chiquitito implica 2 cosas. Que ustedes tienen que buscar en internet un recurso para mostrarlo que trabaje el aspecto de vocabulario asignado, que puede ser, miren, yo encontré un video de YouTube, por ejemplo, del Consejo Nacional de Televisión o de un programa educativo, donde se muestra cómo trabajar o qué son los homófonos. Ya les voy a mostrar algunos recursos que yo he ido buscando y los he ido listando para mostrárselos después. Si el video de homófonos dura, no sé, 8 minutos, no es necesario que lo veamos, sino que usted muestre que encontró ese recurso y nos deja el link. Luego, muestra un recurso propio. ¿Cómo usted entonces lo trabajaría? Que puede ser en un ejercicio, ni siquiera tiene que ser una guía, puede ser un Kahoot,
puede ser un WordWalk, que están ahora también de moda usándose, puede ser un Menti, donde usted le dice a los niños cuál es el uso correcto, y los niños, desde una aplicación de celular, que es algo que se está haciendo hoy día en las escuelas, pueden participar. Usted diseña un ejercicio chiquitito. Y una vez que termina, envía su presentación y enlace a un Drive. Tiene que subir su presentación a un Drive. Entonces, me voy a saltar esto. Aquí están los participantes, parejas o tríos, preferentemente. Ahí están los contenidos y aquí están las condiciones de la exposición. La exposición en sí misma es oral y utilizando un registro de lengua formal. Cada exposición no puede ir más allá de 25 minutos, porque si no, no nos da espacio para todas las exposiciones. Y esos 25 minutos están distribuidos de la siguiente manera, ¿ya? Son 20 minutos en realidad, aquí hay un error. Son 20 minutos cronometrados. 8 minutos para explicar las ideas relevantes del texto que le tocó. Luego, la explicación de cómo se trabajaría en el aula, otros 8 minutos, ¿ya? La muestra de un recurso seleccionado, 4 minutos, y la muestra de un recurso elaborado, 5 minutos. O sea, yo primero explico desde la teoría por qué es relevante el trabajo con desarrollo de vocabulario. La explicación de cómo se trabajaría en el aula la puede buscar en las bases curriculares, en los programas de estudio. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Luego muestran un recurso y luego muestran un recurso elaborado, ¿ya? Y aquí mismo está la escala... Profesora, disculpe. Dígame. Los tiempos que señaló para exposición suman 25. 25. Entonces, ¿son 20 o 25 en total? Este es el que suma 25, no era este. Este estaba bien, ¿ya? Ese estaba bien. Era este que había que cambiar. Ya, gracias. Ya, me tincó que era al revés, pero ya. El cálculo mental no se me da tan rápido. Entonces, ¿cuáles son? Ya, entonces yo les doy un texto. Una vez que ustedes se inscriban en el Drive, yo les voy a decir, mira, te toca trabajar este texto con este tema, homófonos, parónimos, sinonimia y antonimia, qué sé yo, campo semántico, redes semánticas, y tú tienes que hacer que tu teoría te sirva de referencia para explicar por qué es importante trabajar vocabulario o elementos de léxico en el aula, y cómo eso tiene un impacto mayor en la comprensión lectora. Luego puedes tomar las bases curriculares y buscar aquí un ejemplo de cómo esto se debiera trabajar. Ya les voy a dar ejemplos para todos. Luego mostrar un recurso seleccionado y luego mostrar un recurso elaborado, ¿ya? Por ejemplo, esta es la fase de modelamiento. Todo esto se lo voy a dejar subido al aula. Hay cosas que no alcancé a subir. Por ejemplo, esto es lo que propone las bases curriculares sobre vocabulario. Ahí está la definición. Ahí hay sustento teórico, ¿ya? Dice que la cantidad de palabras que conoce un individuo son claves, ¿cierto?, para acceder a otras nuevas palabras. Y por lo tanto las bases curriculares están recogiendo toda esta investigación que se ha hecho sobre el aprendizaje del vocabulario y las incorpora porque si los niños conocen más palabras, pueden leer textos más largos y de mayor complejidad, lo que a su vez les permite acceder a más palabras y adquirir nuevos conceptos. Esto es lo que en investigación se denomina efecto Mateo, ¿ya? Que está en uno de los textos que tienen que leer, en el de Hirsch. El efecto Mateo describe que aquel niño es como la parábola. Hay una parábola de San Mateo que tiene una expresión que ha pasado a la historia, que es que a quien más tiene, más se le dará. ¿Ya? No. Que a quien tiene más se le dará. Y efectivamente esto se aplica, ¿cierto?, en términos escolares, porque los niños que tienen más acceso léxico, que tienen más dominio de vocabulario, tienen más posibilidades, no solo de tener mejor comprensión lectora, sino que en la vida, porque la comprensión lectora es sinónimo de éxito académico, y el éxito académico, ¿cierto?, generalmente está vinculado con muchas otras cosas fuera de la escuela. Entonces,
usa ese mismo concepto, las bases curriculares. Los estudiantes que dominan mayor cantidad de palabras están más capacitados para leer, para escuchar materiales más sofisticados, para comprenderlos mejor, para acceder a más fuentes de información. Y también tiene efecto en la producción oral y escrita. Entonces, aquí hay un referente que es las bases curriculares. Y proponen 2 objetivos de aprendizaje en tercero básico. Yo solo saqué el ejemplo de tercero básico, que es el primer curso con el que nosotros partimos hacia arriba. El 3, ustedes aquí tendrían que rastrear para arriba cuáles otros hay. El 3 dice determinar el significado de palabras desconocidas usando claves contextuales, el conocimiento de raíces, morfemas de base, prefijos y sufijos. O sea, miren el conocimiento especializado que implica para un niño de tercero básico. ¿Qué son morfemas de base? ¿Ya? ¿Qué son prefijos y sufijos? Es lo que vamos a ver también en este curso, así que tranquilo si solo recuerda que es un prefijo. Entonces yo le digo a un niño bicicleta, bimotor, bicolor, y les digo, ¿qué tienen en común todas estas palabras? ¿Qué significa? Y le muestro ejemplos. No sé, no tengo ningún lápiz bicolor a mano, pero le muestro, supongamos, aquí tengo uno, ya, el mismo color, pero es por los 2 lados, ¿ya? Si este fuera azul y este fuera rojo, y yo le digo, este es un lápiz bicolor, ¿qué significa que sea bicolor? ¿Ya? Y luego le muestro una bicicleta, y le digo, ¿qué significa, cierto, que tenga el prefijo bi? Y de alguna manera, ¿cierto?, voy a llegar a esta resolución del prefijo que significa 2. 2 colores, 2 ruedas, 2 motores, 2 planos, biplano, etc. Entonces, en tercero básico, estamos hablando de tercero básico, en que las bases curriculares nos sugieren conocimiento de raíces, prefijos y sufijos. Y, por ejemplo, aquí están. Aquí hay indicadores de evaluación. Indican la raíz de una palabra, ya que esto lo vamos a ver cuando veamos familias de palabra, que son todas las palabras posibles que pueden emerger de una raíz. Por ejemplo, de la raíz pan, ¿cuántas palabras podemos sacar en un ejercicio con niños? Panadero, panadería, pancito, los diminutivos y los aumentativos, pancito, panzote, panificadora, ¿ya? Todas las palabras que emergen a partir de un morfema de base. Y eso es una familia de palabras, que es distinto a un campo semántico, que son palabras que se relacionan por significado. Por ejemplo, un indicador es que explican el significado de palabras que tienen prefijo o sufijo, como des, que es un prefijo, ¿ya? Como anti, por ejemplo, antifaz, como oso, ¿ya? Como hito, como ble, y usted dice como ble, amable, sociable, adorable. ¿Qué implica el ble? Dígame. Profe, quería pedirle que, bueno, usted dice que lo va a repasar de nuevo. Si puede hacer como una pincelada de todo eso, porque al menos yo era buena en lenguaje en la escuela, pero se me olvidó todo. Sé que lo he pasado, pero ya es tanto el tiempo que pasó que yo no me recuerdo de casi nada lo que está nombrando. Sí, no, está súper bien, porque esto es conocimiento súper especializado. O sea, olvídate cuando entremos en gramática, olvídate. Pero sí, yo mañana, por ejemplo, la clase de mañana la hago yo explicando estos elementos, ¿ya? Explicando, por ejemplo, cómo los sufijos, ciertos sufijos indican oficios y otros sufijos indican profesiones, ¿ya? Por ejemplo, profesor, doctor, tienen terminación or, ¿ya? Y panadero, zapatero, no sé, barrendero, tienen terminación ero o era, y entonces el sufijo indica, o unos indican oficios y otros indican profesión. Fíjense en la especificidad. Por lo tanto, sí, yo los voy a ir viendo, más que la teoría, porque los papers que les dejamos son súper claritos, voy a ir viendo materia, ¿ya? Acá, miren, usan el significado raíz de los prefijos o sufijos para inferir o aproximarse al significado de una palabra. Este es el OA10. Por eso, el semestre pasado, para los que tuvieron el LITE 2,
cuando hablábamos de, que son muchos de ustedes, cuando hablábamos, por ejemplo, de la planificación de la interrogación y definíamos estos famosos 7 niveles de Jolivet, la mayoría de ustedes se quedaban en lo contextual y en la identificación del tipo de texto, pero recuerden que el nivel 6 y 7 implicaba esto, implicaba, y a lo más llegábamos con ustedes al nivel 6 y 7 con el tema del uso de mayúscula, que es ortografía, al inicio del texto o al inicio del párrafo o cuando son nombres propios. Pero había mucho más allá y que tiene que ver con que yo puedo, por ejemplo, trabajar un texto, trabajar una fábula, solamente desde las claves contextuales del vocabulario. El segundo OA que hay en tercero básico es este, dice determinar el significado. Ay, copié 2 veces el mismo. Lástima, espérense. Porque no es es el que sigue. Lo copié 2 veces. Se me pasó 2 veces el mismo. Es el 4. Es el 4 que tiene que ver, no vamos a volver atrás, pero tiene que ver con acá está, acá está. Mira el significado de palabras, ya, acá. Determinan el significado de palabras desconocidas usando el orden alfabético para encontrarlas en un diccionario infantil o ilustrado. Ojo aquí, al que le toque, por ejemplo, sinónimos y antónimos, el ejercicio está cantado, pues ahí hay que trabajar con diccionario, pero el uso del diccionario es un arte y una ciencia. Yo no podría pensar en que le voy a dar a los niños la palabra afligido, ida, afligido, ahí hay un sufijo, ya, afligido, y voy a esperar que ellos vayan al diccionario solos y encuentren la palabra. Eso no funciona así. O sea, ustedes, los que conocen diccionario, no tengo ninguna mano aquí, los que conocen diccionario saben que el diccionario tiene una entrada y una salida. Que la entrada indica las palabras que yo, y la salida indican el tipo de palabras que yo voy a encontrar en esas 2 páginas, en que está la entrada y la salida. Pero yo no le puedo dar a los niños una palabra con B y esperar que ellos recorran la B completa para encontrar la palabra, que es lo que hacen los niños que no conocen cómo se manipula un diccionario. Y el diccionario además tiene una nomenclatura. Dice afligido, ¿ya? Y va a decir, por ejemplo, adj. Eso quiere decir que afligido funciona como adjetivo, ¿ya? Un niño afligido, entonces afligido allí funciona como adjetivo, ¿ya? Por lo tanto, si es adjetivo, tiene género y número. Puede ser afligido como afligida, y todo eso está en el diccionario. Por lo tanto, cuando yo trabajo con ellos, el orden para usar el diccionario, tengo que trabajar el orden alfabético. Los niños se tienen que saber el orden de las letras, ¿ya? Y acá, por ejemplo, como indicadores dice, subrayan en un texto palabras que no entienden para buscarlas en el diccionario, encuentran las palabras que buscan en el diccionario usando el orden alfabético, explican los significados de palabras nuevas que han encontrado en el diccionario. Es decir, les he enseñado que una palabra tiene lo que se denomina acepciones. Es decir, que hay palabras que van a tener más de un significado, pero el diccionario no tiene contexto. Entonces yo tengo que buscar, según mi contexto, cuál de esas acepciones me calza. Y ese es un ejercicio que se hace, ¿cierto?, en vocabulario. Aquí yo les puse unos ejemplos, ¿ya? Une con una línea la descripción con el concepto que corresponde, ¿ya? Aquí yo podría estar trabajando, por ejemplo, significado de palabras nuevas que han aparecido en el texto, y nos apareció la palabra tripulación, ¿ya? Y le puedo pedir que una tripulación, a pesar de que tierra es fácil y espacio es fácil, la palabra nueva que estoy intencionando es tripulación, ¿ya? Y acá, por ejemplo, les pongo una actividad que dice, ¿qué sentirías al viajar en una nave espacial? Escriben un párrafo a lo menos 5 líneas, y entre una de las cosas que se les está pidiendo es que incluya las palabras.
nuevas aprendidas. Astronauta y espacio, ¿ya? Acá hay otro ejercicio, esto está todo tomado de las páginas del Minedu. Les dan una breve, ¿cierto? Fábula, que es La mujer, el zorro y el gallo. Tiene ahí, si ustedes se fijan, no tienen para qué buscar, si les toca fábula, una fábula muy extensa, esta es súper breve, y a partir de eso tienen que escoger palabras que no conozcan, averiguar su significado y completar el registro de palabras que va formando el diccionario personal. La actividad no es muy buena, hay que decirlo, no es muy buena la actividad, ¿ya? Pero siempre es mejorable. Y entonces vuelvo acá para mostrarles dónde vamos, miren. Acá. Entonces, estamos aquí, ¿ya? Estamos mirando cómo se trabaja vocabulario en las fases curriculares, tenemos la teoría de fondo, acá, cómo se trabaja en la sala de clases, ¿ya? Y acá ustedes tienen que seleccionar un recurso de internet que muestre cómo se trabaja vocabulario. Por ejemplo, yo he ido haciendo aquí una recopilación de recursos, te los voy a mostrar porque la tengo en construcción. Recursos, acá. He estado haciendo una recopilación de recursos que les voy a poner ahí en el cronograma. Por ejemplo, aquí encontré un video para trabajar homonimia, que homonimia es homófonos y homógrafos. ¿Ya? Entonces lo pego acá para mostrárselos. Miren aquí al lado, palabras homónimas. Si ustedes se fijan, hay un montón de recursos que van apareciendo. Ya, entonces este es un video cortito que yo podría utilizar para recordar o trabajar con los niños porque hay ejemplos. Por eso lo elegí, porque este tiene ejemplos. Ahí tienen, si ustedes se fijan, aquí al lado hay muchos otros recursos que van apareciendo. La idea es verlo y decir, mira, esta cuestión está bien hecha, no hay faltas de ortografía en la presentación. ¿Ya? Ahí hay un recurso. Entonces yo fui poniendo un listado aquí de recursos para ver qué haya. Por ejemplo, aquí encontré un video de palabras homófonas con B larga y B corta, con doble L y con Y. Acá encontré uno que tiene que ver con vocabulario referido a la descripción física, cómo yo puedo usar el vocabulario para describir, para aprender a describir. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Este está súper bueno, el de la escuela en español. Hoy vamos a ver el vocabulario de la descripción física. Porque esto está pensado para niños que están aprendiendo Para español. hablar de la etapa de la vida de una persona, Mire, fíjense lo que hace aquí. usamos el verbo ser más un adjetivo o más un, una y un nombre. Es, claro. Entonces, este está súper bueno Personas muy mayores, porque va trabajando vocabulario para describir. Miren, poniendo es un una persona poco baja, delante. gordo, delgado, guapo. Adjetivos Es un negativos poco se feo. suavizan. ¿Ya? Rubio, Y he encontrado otros recursos como este, que les voy a mostrar ahora, que es una página que se llama Cerebrity, que tiene juegos de lengua. ¿Ya? Entonces, miren, acá hay una app donde yo tengo 5 preguntas con 2 minutos que tengo que ir resolviendo. Entonces dice, haz tu tarea. ¿Ya? Yo he botado la basura. Mi amiga me reveló su secreto. ¿Cuál es acá?
la tasa de desempleo, qué sé yo, y me queda una, mi hermana me abrazó, ahí está, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hay ejercicios acá para juegos de palabras, para palabras homófonas, etcétera. Y este es una app gratuita. Y si ustedes se fijan, yo busqué actividades que fueran para tercero. Esta es una app española, Celebrity. Y si hago ahí, me lleva a otra aplicación, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes en esa fase puedan mostrar alguna, acá por ejemplo, 20 ejemplos de oraciones con palabras homófonas. Fui buscando y listando recursos. Entonces, esta está súper ordenadita, me gustó harto esta. Entonces tiene una definición primero, luego tiene un video, ¿ya? Tiene un video acá, y luego tiene ejemplos. Ejemplos. Entonces está todo en una misma página, ¿ya? Está todo en una misma página. Y a partir de esto, ustedes tienen que proponer una fórmula para trabajar en el aula el tema que les ha tocado. No es necesario que construyan una aplicación ni nada, pero pueden trabajar hoy día con apps que están liberadas, ¿ya? Que están liberadas. Por ejemplo, no sé si conocen WordWall, que es una aplicación súper entretenida, que les permite, por ejemplo, arrastrar palabras tal como lo hice yo recién. Miren, voy a mostrarles acá. Tenía una hecha yo en la mañana. Hasta esto lo pueden poner en español, si les complica, ¿cierto?, el inglés. Miren, les voy a mostrar una que yo hice en la mañana, que la tengo para que ustedes sepan, porque es súper fácil usar este WordPad si uno se detiene un minuto. Denme un minutito para mostrarles. Esos son ustedes. Lo hice para educación parvularia. Entonces yo en la mañana les di un link a las estudiantes, partí haciendo un mentis y les di un link para que, está en alguna parte el link, acá está, ya. Entonces ellas tenían que tomar esto, lo voy a agrandar para que me dé el acceso. Déjenme copiarlo y pegarlo para que ustedes vean que esta app funciona súper bien como para hacer un ejercicio chiquitito de poner un texto a lo mejor y o sea, aquí las estudiantes tenían que entrar y era una sola pregunta. Entonces lo que tenían que hacer aquí era arrastrar. Por ejemplo, dice facultad que permite la comunicación y ahí se supone que tenían que arrastrar lenguaje, acá tenían que arrastrar habla y acá tendrían que arrastrar lengua y les da el tiro el resultado. Envío mi resultado. Ya. Y esto se hace en 8 minutos en una aplicación que es esta WordWandNet y que te permite crear una actividad. Entonces yo podría tener una lectura de referencia y terminar con un recurso como ese, ¿ya? Entonces voy a volver aquí donde estábamos. Entonces ustedes seleccionan un recurso para trabajar el aspecto asignado, lo muestran y lo muestran nomás. O sea, si es un video no lo vamos a ver completo, pero vamos a ver que existen estos recursos y que si ustedes lo han seleccionado porque es un recurso que ustedes consideran que es de buena calidad, y luego presentan un recurso propio, ya pensando en el género que les tocó, en la fábula, y algo así como lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Donde les dan un texto y ustedes tienen que seleccionar de palabras siguiendo algún criterio, y eso es, ¿ya? Esas son las exposiciones. Entonces, voy a volver donde están ustedes. Que no sé si están todavía porque están tan silenciosos. Ahí están, ya. Entonces,
En el drive que está en el aula, tienen que inscribirse con su nombre y el de sus compañeros de trabajo, y yo les voy asignando, ¿ya? Si esto debiera estar ya listo entre hoy y mañana, que ustedes hagan este ejercicio de inscribirse para que yo pueda ir asignándoles fechas que van a ser aleatorias. O sea, no es que el primero que se anota es el primero que le toca, no, no crean que va a funcionar así, por lo tanto no eviten anotarse pensando en que si se anotan primero les va a tocar la próxima semana, le puede tocar a cualquiera. Y les voy a poner al lado qué texto de referencia tienen que leer, qué fenómeno léxico les toca y qué género, con qué género lo pueden trabajar. Entonces, si les toca, por ejemplo, estoy pensando en familia de palabras, puede ser con poesía. Incluso ustedes pueden intencionar los textos, así como lo hicimos en algún momento en literacidad, hasta 3 Valentina, como lo hicimos en literacidad, que cuando hacíamos la lectura, los ejercicios de lectura compartida, ustedes tenían la posibilidad de modificar esos textos para que cumplieran, ¿cierto?, con el objetivo que ustedes se habían propuesto, que era trabajar campo semántico, campo sintáctico, o conciencia sintáctica, etcétera. Lo mismo pueden hacer acá, ¿ya? Entonces hay recursos hoy día para cualquier cosa. O sea, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, familias de palabra, o si yo quisiera trabajar, por ejemplo, estoy pensando en familias de palabras, que son palabras que derivan de un mismo morfema, podría trabajar refranes. No son refranes, son no. ¿Cuáles son las que se dicen rápido? Se me olvidó el nombre. ¿Trabalengua? Trabalenguas, ¿ya? Entonces podría decir, Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito, ¿ya? Si quisiera trabajar, por ejemplo, diminutivos y aumentativos, también podría trabajar con trabalenguas. Hay N trabalenguas que sirven muchísimo para trabajar vocabulario. No sé, si tienen preguntas respecto a las exposiciones. Voy a volver a mostrarles el cronograma que les he dejado en el aula. Había agrandado yo para que ustedes lo vieran bien, porque está en el aula. Allá, no sé dónde está en el aula. Tengo tantas cosas abiertas, que recursos para mostrarles simultáneamente, que ese era el que decíamos que se veía feíto. ¿Dónde está el aula? Acá. Ya, entonces, si ustedes se fijan, ¿cuándo parten las exposiciones? Estamos aquí, 19. 20, mañana yo me voy a dar una vuelta por estos rasgos léxicos para revisarlos, ¿ya? Vamos a ver definiciones, ojalá alcancemos a ver aplicación y ejercitación de hasta hiperónimos. La próxima semana, el 26, que es el próximo miércoles, vamos a ver sinonimia y antonimia, ya, si ustedes se fijan, también lo veo yo, y el 27 partiríamos con las exposiciones, es decir, al día siguiente, que es el jueves. Por lo tanto, van a tener 2 clases en el cuerpo, donde yo les voy a haber explicado conceptos. El 27 exponen algunos, el 2 de septiembre yo hago la clase sobre lenguaje figurado, que eso igual requiere como verlo en profundidad, y el 3 de septiembre le tocaría a los grupos 3 y 4, después el 9 de septiembre yo veo familia de palabras y campo semántico, y al día siguiente están los grupos 5 y 6, ¿ya? Y nos extenderemos una semana más si es que nos toca, si es que se nos arman más grupos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo siempre voy a ir haciendo clases y siempre voy a ir dando las explicaciones y siempre voy a ir vinculando con los textos. No es algo que van a tener que hacer ustedes solos, sino que yo lo voy a ir modelando y ustedes van haciendo sus construcciones de talleres. Profe, díganme. ¿El tema lo iba a dar usted? ¿Cómo es? Sí, ustedes se anotan en el Drive y yo les voy poniendo al lado. Les toca parónimos
y les toca mito, ¿ya? Y les toca usar como referencia a Morantes, a uno de los autores. Entonces, Morantes va a ser su marco de referencia sobre el cual tienen que hablar durante 8 minutos, no más que eso, puede ser menos incluso. Luego, muestran cómo se trabajaría ese fenómeno léxico en la sala de clases, pueden ir a ver qué es lo que hay en las fases curriculares, pueden buscar, ¿cierto?, ejemplos que estén en las páginas oficiales del Ministerio de Educación, ¿ya? Y luego muestran un recurso que ustedes hayan encontrado de cómo se trabaja esto en la web, en videos, en páginas así donde el niño puede interactuar, y luego hacen ustedes un recurso chiquitito. Es decir, mira, nosotros a partir de este texto, ¿cierto?, les vamos a pedir a los niños que identifiquen, que armen un campo semántico. Entonces, resulta que estoy mostrándoles un texto, un cuento acerca de unos pescadores, y en el texto yo procuraré que se hable de muchos tipos de embarcaciones, y luego les pido que armen un campo semántico con palabras extraídas del cuento y que refieran, por ejemplo, a tipos de embarcaciones. Entonces resulta que en el cuento se hablaba de que los pescadores fueron por la costa y se encontraron primero con un buque de guerra que estaba atracado en el molo, y luego se toparon con un yate, y luego, ¿cierto?, se encontraron con un Zodiac de la Armada que estaba, no sé. ¿Ya? Entonces, los niños se extraen todas aquellas palabras y arman un campo semántico, porque el campo semántico implica palabras que se relacionan por significado, ¿ya? Eso. Y eso está en el marco de una lectura que ustedes han construido o han buscado y que les permite, ¿cierto?, hacer este trabajo. O tienen una lectura, por ejemplo, un mito, les tocó, y ustedes seleccionan un mito griego, y en el mito se habla de un par de dioses, entonces ustedes les piden a los niños que armen un campo semántico mayor con todos los dioses que conocen. En tercero básico se ve Grecia y Roma, ya se empieza a ver Grecia y Roma, entonces arman allí un campo semántico. En el fondo es trabajar con vocabulario, porque el vocabulario, tal como lo dice toda la teoría, permite el acceso a textos cada vez más especializados. Otras preguntas. Yo, profe, Sí. tengo una duda. Esto de las exposiciones va enfocadas como a lo que nosotros sabemos del tema que nos está dando, ¿cierto? No como una clase o como yo se lo enseñaría a los niños. No. Así como niños. Súper buena tu acotación. No es como tú se lo enseñarías a los niños, es como tú se lo presentarías a tus compañeros en el fondo. Eso ya, es. muchas gracias. Sí. Y lo importante, que no lo señalé, es que si ustedes tienen 25 minutos de exposición, no es necesario que hablen todas al mismo tiempo. O sea, pueden, no sé, una de ustedes se encargará de toda la exposición para mostrar lo que construyeron de a tres, o se podrán ir intercalando las voces, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este momento, supongamos que está Gustavo, Javier y Samantha, que son los últimos 3 nombres que alcanzo a ver, ¿cierto?, abajo, que están debajo de Mauricio, María José, Javier y la Daniela. Arriba está Francisca y María José. Ya, supongamos que Gustavo, Javiera y Samantha son un grupo. Entonces, en ese momento, ustedes desde su Meet, desde el Meet en el que están ahora, pueden compartir pantalla, ¿ya? Pueden compartir pantalla. A ustedes les aparece la opción de compartir pantalla. Entonces, evidentemente, uno de los 3, Gustavo, Javier o Samantha, van a tener que compartir la pantalla. Y como estamos así como en vivo, pueden ir las 3 personas comentando lo que están viendo, o una puede decir, miren, yo en representación del grupo voy a mostrarles nuestra presentación. Ya, no tiene que ser así como tan rígido, que si ahora mi compañera les va a hablar de, sino que puede ser una, pueden ser las 3,
etcétera. Y los compañeros pueden ir dejando al costado preguntas. Profe, cuando estemos presentando, o sea, no presentando, pero cuando vayamos a presentar, ¿va a haber pauta de evaluación como para saber qué criterios van a...? Está en el protocolo. Ahí está. Sí, está bajito. Está pegadita al protocolo la pauta de evaluación. Qué bueno que me lo haces ver porque a lo mejor pasé muy rápido por ahí. Aquí, miren, donde descargué el protocolo. Lo tengo descargado, solo tengo que encontrarlo entre las muchas cosas que tengo abiertas. Aquí está el protocolo que yo les estaba mostrando y abajito está construida, no es una rúbrica, es una escala numérica. Ahí está, ¿ven? Criterio, discurso oral. La y los expositores explican las ideas con claridad, hacen énfasis en los conceptos o palabras relevantes, evitan muletillas, mantienen un registro formal, etc. Dominio del tema, demuestran dominio, conocimiento y comprensión de los contenidos del texto leído. Transposición didáctica. Los expositores demuestran consistentemente cómo el tema asignado puede ser trabajado en el aula, considerando el género asignado y evidenciando para ello revisión de las bases curriculares. El recurso seleccionado es pertinente, no contiene errores, o sea, la idea es que a veces uno encuentra súper buenos recursos en internet, pero están llenos de faltas de ortografía o errores conceptuales, ¿ya? Entonces, es lo que yo estaba haciendo. Yo los recursos que estoy poniendo en esa carpeta son recursos, videos que he visto completos, juegos que he probado, para no poner una cuestión así que sean de mala calidad. Después el recurso elaborado es pertinente, se presenta sin errores y permite poner el tema asignado en el contexto de un género. La presentación cumple con los elementos solicitados en el PPT y la distribución de los tiempos. No se observan errores ortotipográficos en los materiales escritos. Ahí está la pauta ya de evaluación. La tienen ahí disponible para que lo que se va a evaluar. Díganme. El recurso que uno encuentre por internet tiene que hacerlo como organizado en un PowerPoint o uno lo muestre directamente de la página como los juegos que usted... ya. Así, tal como yo se los acabo de mostrar, ponen el link nomás. No lo el link, un video, no sí, es un link, porque ¿saben qué es lo que queremos hacer con la profesora Jarpa? Es que después de que ustedes se expongan, tienen que subir su presentación a un Drive. A cada grupo le vamos a armar una carpetita, ya entonces la carpeta diría, por ejemplo, ahora se me movió el Gustavo, ya no está el Gustavo acá. Era el Gustavo, la Javier y la Samantha van a tener una carpeta y a esa carpeta van a subir su PPT y van a subir el link, puede ser en un Word, el link para que nos vaya quedando un reservorio de recursos que les queremos entregar cuando termine el semestre. Entonces, cuando termine el semestre, usted va a tener un dossier de recursos que están en línea para trabajar una u otra cosa el próximo año en las prácticas, el próximo semestre en las prácticas. Ustedes van a práctica intermedia el próximo semestre, ¿no? Ya, pues, y probablemente, casi se los doy firmado, el próximo año los recursos en línea van a seguir siendo muy necesitados porque es muy probable que este año ya no vamos a retomar clases presenciales, lo veo muy difícil, y que el próximo año la cosa camine a media marcha, ¿ya? Con muchas horas de los niños todavía en virtualidad y con algunas horas yendo al colegio, ¿ya? O sea, no piensen ustedes que si un colegio estoy pensando en un colegio particular subvencionado municipal que tiene 400 estudiantes, van a poder retornar esos 400 estudiantes como si nada hubiera pasado. Entonces, es súper bueno tener a mano muchos recursos. Ya. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy día. Para que mañana... Dime, Mauricio. Sí, no me quedó claro, no sé si lo dijo, la presentación que se hace, uno la puede grabar y después la sube o la muestra nomás. Sí, o mira, tiene que hacerse en vivo aquí sincrónicamente. Que mira, yo también di la posibilidad a Mauricio, por ejemplo, pero para eso tendría que ser, porque yo primero había pensado que podían usar este programa, se me olvidó el nombre, pero la mayoría de los programas que son liberados admiten hasta 12 minutos más o menos de presentación.
Y de hecho, los canales de YouTube, estos que uno tiene sin pagar, también admiten hasta videos de, ya cuando son de 12 minutos y medio, ya se ponen pesados. Pero puede ser así con un Meet. Entonces tú puedes grabar tu presentación y ese día dejarla correr. ¿Ya? Dejarla. Eso si es que te complica, por ejemplo, hablar en público, si sientes que te va a quedar mejor así, también tienes la posibilidad de hacerlo. También es válido. ¿Ya? Gracias. Sí, no, a mí yo pensaba porque a veces hay falla en la conexión, entonces mejor tenerlo hecho antes. Mira, también. Una idea, no sé si los demás conocen, la grabación de pantalla. Entonces uno lo hace en su computadora si es que tienen y se graban a sí mismo Sí, por la grabación levantando de las pantalla, eso carpetas, es lo que mostrando el decía, el programa, pero el que yo tengo permite grabar desde la pantalla hasta 12 minutos, ponte tú, y la exposición es más larga, ¿ya? Entonces puede ser en 2 tandas, o sea, ahí cada cual tiene que verlo, si no lo hacen directamente aquí, en la clase, que es como la idea principal. Ahora, si ustedes tienen problemas, como lo decía Mauricio, de conectividad, si sabe que su conexión a esta hora es inestable y prefiere asegurarse, también lo pueden tener grabado de antemano, ¿ya? Tiene que cumplir Y con los otra mismos requisitos. consulta, profesora, disculpe, muchas gracias por la explicación. Otra consulta, los recursos que mostró están muy interesantes, pero ¿es pertinente utilizar un recurso que está en español castellano, en español de España, como se dice? Como el video. En mi opinión, yo creo que no es tan bueno, pero quisiera saber su opinión, que usted tiene más experiencia. La verdad es que a mí me da exactamente lo mismo, ¿ah? Yo lo que me fijé en ese video, porque ese video que yo les mostré, que tiene un acento español, más bien, está en español, pero con un acento, está en nuestra lengua materna, pero está con un acento, está súper bien hecho. Por eso lo dejé como recurso, ¿ya? ¿Por qué yo les hice el contrapunto de que yo revisé los videos hasta el final para que no hubiera errores conceptuales? Y claro, uno no puede tener, uno quisiera lo mejor de los mundos, ¿cierto? Con un acento español neutro y el video de súper buena calidad, pero no los encontré así de buenas a primeras. Pero a mí no me molesta, yo creo que a los niños tampoco, ¿ya? Si el contenido está bueno, ¿ya? Muchas gracias, Pero profesor. claramente podemos seguir encontrando recursos que estén en un español más neutro, pero el tema es que los españoles tienen mucha experiencia en el diseño de recursos para enseñanza de lengua, po. De hecho, esos que yo les mostré, el juego ese que yo hice, que eran 5 preguntas, también es un recurso español. Tienen mucho recurso para enseñanza de lengua a los españoles. Entonces, generalmente uno termina derivando a esos recursos. ¿Alguien más? Yo, profe. Ya. Cuando me metí para inscribir los grupos, dice que hay que solicitar permiso para editar, así que para que lo habilite. Lo habilité ayer, hice las pruebas correspondientes. Uy. Entonces, para que lo habilite para editar, por favor. Mira, aquí la Fran me está pidiendo permiso para editar. Lo que más me aseguré es de que estuviera disponible como editores. Ahí se lo estoy compartiendo a Fran. ¿Ya? Ya, si no, me mandan la solicitud nomás, pues yo tengo en el celular, me van rebotando y me demoro 2 segundos, pero lo que más me preocupé fue de que esto no ocurriera. Ahí la Javiera Bascuñán también está pidiendo acceso, me piden acceso nomás. La idea es que mañana cuando nos volvamos a juntar, esta lista esté... Ahí le estoy dando acceso a la Javiera Bascuñán. No sé si será por algunos correos, no lo sé. Pero me aseguré ayer, hice la prueba, se lo mandé a alguien para que lo abriera y no hay caso, no me queda de acceso liberado, no sé por qué. Ya. Yo mandaré todas las solicitudes que uno de los miembros del grupo me mande, ya. Gracias, profe. Ya. Este es el del paralelo 2, claro. ¿Quién se anotó aquí? Yo anoté. Es que tengo que borrar ahí porque les estaba poniendo un ejemplo, ¿ya? Para que el que se anote ahí no crea que es lo que le toca,
porque los puse así, tengo que borrar esto, para que puedan quedar liberados ahí, nadie eluda los parónimos, ya está. Ya, entonces mañana, cuando nos volvamos a encontrar, mañana nos toca clase a las... Espera, nos toca clase a las 12. ¿Pero nos toca clase mañana? A las 12:20, ¿ya? A las 12:20, cuando mañana nos volvamos a encontrar, ojalá todos inscritos para yo asignar los temas, ¿ya? Y el acceso a la clase se los mando, se los pongo en un correíto antes. Mire qué bien, ya ven, eso es. Están viendo que hay gente que ya se está inscribiendo, súper bien. Entonces el acceso a la clase se los mando antes de esta para que estén atentos. Igual lo estoy pegando en el aula virtual, pero como hay gente que todavía se está matriculando, las listas no están tan actualizadas y hay algunos que se están quedando sin las conexiones. Así que bien, pues nos vemos mañana, ¿ya? Eso, pues. Nos vemos mañana, chiquillos. Chao. Chao. Chao, profe, Leonardo. gracias. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Gracias. Hasta la próxima. Chao, profe.